Buenas tardes. Correspondiente al trabajo de asignación de la unidad 3 de la materia de álgebra moderna 2, presentamos el siguiente resumen de conceptos, ¿okay?, de la materia de teoría de grupos. En álgebra abstracta, la teoría de grupos estudia las estructuras algebraicas conocidas como grupos. Sus objetivos son, entre otros, la clasificación de los grupos, sus propiedades y sus aplicaciones, tanto dentro como fuera de las matemáticas. Un grupo se define como un conjunto G al que se le ha definido una operación binaria interna. La operación binaria puede ser la multiplicación o la adición, ¿sí?, y satisface los siguientes axiomas. Esto es: asociatividad, existencia del elemento neutro y existencia del inverso. La cantidad de elementos del grupo se define como el orden, pudiendo ser finito e infinito. Si el orden de un grupo es un número primo, ese grupo es llamado cíclico. Entendiéndose por un grupo cíclico aquel que puede ser generado por un solo elemento. Además se considera abeliano, ¿sí?, siendo abeliano cuando cumple la propiedad de conmutatividad. Esto es, para todo A y B elemento de G, la composición, la operación entre los elementos A y B es igual a la operación entre de B por A. Si un subconjunto H cumple con las siguientes condiciones, se considera un subgrupo. Esto es, que no sea un conjunto vacío y que para todo X y Y elementos de ese subconjunto, la operación de composición, ¿okay?, sea cerrada y exista un inverso y su resultado sean elementos de ese subconjunto. ¿Okay? Si esos elementos de ese subconjunto conmutan con todos los elementos del grupo, se le llama centro y se define de la siguiente manera: dado una G elemento de G de ese grupo, tenemos que para toda H elemento de G, la composición de G por H es igual a H por G. Esto es, que cumple la conmutatividad. Dentro de los subgrupos, ¿okay?, existen los llamados subgrupos normales, cuya importancia es notoria, ya que fueron de importancia para Evaristo Galois, y los tomó muy en cuenta para su estudio de la solución de las ecuaciones de quinto grado. Se definen de la siguiente manera: para toda X elemento de G, la conjugación de H por X me da el mismo subconjunto H. Se representa así: H, un triángulo G. El triángulo recuerda la importancia que tiene la simetría en la teoría de grupos. ¿Okay? Un grupo cociente, ¿okay?, se le llama así cuando existe una relación entre un grupo y su grupo normal y este tiende hacia el elemento neutro. ¿Okay? Dentro de los teoremas importantes de la teoría de grupos tenemos el teorema de Lagrange, ¿okay?, el cual me dice que dado un subgrupo H de G, el orden de H divide al orden de G. El teorema de Lagrange es muy importante ya que me permite entender las propiedades de los grupos finitos. Ya una vez entendiendo las propiedades de grupos finitos, puedo pasar al estudio de las acciones de grupo. Una acción de grupo muy conocida, pues la de producto interno, ¿okay? Otra también es la de los morfismos, los cuales son aplicaciones dentro del mismo grupo o entre grupos diferentes, entendiendo una aplicación como para toda X y Y elementos de G, la función de la composición de esos elementos es igual a la composición de dichas funciones. Dentro de los morfismos o de las aplicaciones tenemos monomorfismos, epimorfismos, isomorfismos, endomorfismos, ¿okay?, etc. Pero se presentan tres teoremas importantes, los cuales relacionan a los grupos con su grupo cociente y me permiten entender las acciones del grupo. ¿Okay? Ya más adelante tenemos el teorema de Cayley, el cual me dice que todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones.
pasando estos temas, se presentan los teoremas de Sylow. Son 3 teoremas. El primero, llamado de la existencia, me dice que en todo grupo existe un P subgrupo de Sylow. Así se le llama, P subgrupos. El segundo, llamado de relación, me establece que el número de subgrupos de Sylow es congruente con 1 módulo P, módulo primo. Y el tercero, llamado de la cantidad, me dice que en todo grupo existen por lo menos 2 subgrupos conjugados. Los teoremas de Sylow son importantes para entender la estructura de los grupos finitos. Pues yo aquí diría que como teoremas importantes de estudio son estos 3 para entender los grupos finitos: el teorema de Cayley, el teorema de Lagrange y los teoremas de Sylow. Después ya podremos entrar al teorema de Jordan-Holder, que ya habla más sobre la cantidad de subgrupos que pueden existir dentro de un grupo finito. Hay otras estructuras algebraicas llamadas anillos, cuerpos, los espacios vectoriales. Un libro bastante importante que nos proporcionó nuestra maestra fue el de Teoría de Grupos de Saldívar, el cual presenta el tema en una forma bastante sencilla. A manera de conclusión y como una sugerencia, me gustaría que esta materia, la teoría de grupos, la materia de tema moderna, tanto 1 como 2, se diera inmediatamente después de análisis matemático 1 y 2. ¿Por qué? Durante los primeros cursos nosotros estamos trabajando con álgebra, con el cálculo diferencial, cálculo integral, esto es calculando derivadas, integrales, hacemos cálculos, pero ya en análisis matemático empezamos con las demostraciones. Y sería bastante importante un seguimiento después de esas demostraciones, continuar con estos conceptos, que no es que sean muy profundos o que no tengamos el alcance de los conocimientos para entenderlos, pero sí se necesitaría una continuidad entre esas materias. Bueno, muchísimas gracias.